Bueno, entonces para hoy vamos a trabajar lo que son las reacciones del benceno. Las reacciones del benceno principalmente son 5. Entonces yo tengo aquí lo que es la halogenación, nitración, sulfonación, acilación y alquilación de pie del Kraft. ¿Por qué 5 nada más? Aunque realmente por en clase acordamos que teníamos 11, porque las otras reacciones, o sea las otras 6 o las que ustedes puedan encontrar, van a ser reacciones de derivados, de derivados del benceno, es decir, cuando el benceno presenta algún tipo de sustituyente, entonces allí también presentan un tipo de reacción, pero va a depender principalmente si es un orientador ortometapara o si es un desactivador ortometapara. Entonces, dependiendo si es activador o desactivador, o si es un grupo protector, pues allí van a aparecer el resto de reacciones. Por ahora nosotros nos vamos a focalizar en estas 5, y basadas en estas 5 es que vamos a empezar a trabajar los ejercicios de clase. Entonces voy a arrancar con la primera, que es una halogenación. Recuerden que ya las hemos trabajado un poquito. La halogenación principalmente va a suceder con 3 reactivos. Entonces voy a trabajar con lo que es el cloro, el bromo y el yodo. Entonces por ahora la halogenación esta inicial, muy sencilla, sin mecanismos en la gran mayoría, aunque voy a tratar como de mencionárselos para que conozcan realmente cómo es que actúa el reactivo en ese sustrato. Entonces la halogenación voy a hacer primero, que es una cloración. La cloración, en últimas, tanto la cloración como la bromoción, va a utilizar el mismo ácido de Lewis, que es el AlCl3. Entonces yo puedo utilizar tanto el AlCl3 como puedo utilizar el tricloruro férrico o el tribromuro férrico, es decir, las dos van a actuar de la misma manera. Entonces muy sencillas. Entonces la cloración, es decir, yo voy a tener entonces acá el benceno, y a este benceno como sustrato, yo lo voy a manejar con anillo para poder hacer más sencillas las reacciones. Ustedes ya saben que hay una deslocalización de dobles enlaces pi, entonces, perfecto. Pues yo tengo el benceno allí. Ahora, mostrando el mecanismo, pues les voy a enseñar cómo es que ocurre la deslocalización de los electrones y obviamente cómo vuelve otra vez el enlace del hidrógeno que pierde por sustitución con el halógeno. Entonces, para este de acá, yo lo único que voy a hacer es adicionarle el cloro. Entonces, el cloro para adicionarse, voy a adicionar como cloro gaseoso normal. Y aquí utilizaría, en clase utilizamos, por ejemplo, el FeSL3, dicloruro férrico, pero también yo puedo utilizar el mismo reactivo que utilizo en una alquilación y en una acilación. ¿Listo? Entonces, para este de acá, lo único que va a ocurrir es normalito. Entonces, yo tendría el benceno, y una vez encontrado el benceno, pues le hago la cloración. La cloración puede ocurrir en cualquier lado. Yo tengo 6 posibilidades del carbono. El carbono del benceno es resonante, o sea que lo puedo ubicar en cualquier lado. De manera que aquí tendría yo el cloro. Yo tengo un grupo saliente, que es el grupo saliente formado basado en el cloro, pero pues no es necesario colocarlo, que yo tendría el HCl, que es el hidrógeno deslocalizado aquí, con el cloro proveniente de la cloración de acá. Para mostrar un poquito, solamente voy a mostrar este mecanismo de esta reacción, que es, primero voy a tener entonces el benceno, y este benceno con los dobles enlaces alternos. Entonces le voy a hacer el cloro. Para agregarle el cloro, entonces lo que va a suceder es que cada vez que yo le vaya a agregar el halógeno, como para que entiendan un poquito qué es lo que está sucediendo, entonces yo voy a tener aquí el tricloruro férrico, y lo que debo tener presente es que debe ocurrir entonces una variación de cargas, es decir, la densidad de carga de estos dos va a ser una densidad parcial positiva y una densidad de carga parcial negativa. Eso implicaría que este señor que está por acá, que es el tricloruro férrico, terminaría atrayendo a el cloro de acá, y por ende este cloro parcialmente positivo tiende a ser atacado por el doble enlace del benceno, es decir, los enlaces pi presentes en el benceno. Entonces, para hacer eso, este terminaría siendo atraído por este, es decir, este como nucleófilo atacaría a este cloro parcialmente cargado positivamente, de manera que yo tendría un intermediario del benceno, obviamente deslocalizado los dobles enlaces. Entonces, para que lo puedan visualizar un poquito mejor, yo tendría el benceno. Aquí es donde ocurrió, entonces la deslocalización ocurriría allí. Yo tendría el posible cloro acá, y yo tendría un grupo que sería el FeSL4, porque Cl4 porque este va a terminar siendo atraído por el tricloruro férrico. De manera que este intermediario obviamente es muy inestable, y este cloro que está acá tiene un hidrógeno acá.
De manera que debe ocurrir un rearreglo de los electrones, y los electrones pi terminan migrando, de manera que en el momento de poder rearreglar esto, este enlace que está acá tiende a salirse y se devuelve. De manera que yo vuelvo a obtener la aromaticidad del benceno y obtendría el producto final. El benceno ya rearreglado, entonces la deslocalización ya es más notoria, el cloro se mantiene ahí, entonces yo tendría el cloro, y recuerden que este hidrógeno termina sustituyéndose por el cloro, y el hidrógeno termina sustituyéndose por el cloro, y ese enlace que se mantiene, carbono del benceno con el hidrógeno, este enlace que está acá es el que se devuelve, de manera que permita otra vez obtener la aromaticidad del benceno. Este hidrógeno termina saliendo con un grupo que está muy inestable acá, de manera que el cloro que está presente acá lo termina devolviéndole, y yo tendría el hidrógeno que está acá, junto con el cloro de tricloruro férrico que antes estaba acá. Entonces yo tendría por acá el HCl y recupero el catalizador de la reacción, que es el tricloruro férrico. Y ese sería el mecanismo. Tanto la cloración como la bromación y la iodación tienen el mismo mecanismo. Bueno, para esta segunda reacción, que es más de la misma de halogenación, vamos a ver la bromación y de una vez vamos a ver la iodación, debido a que el mecanismo pues se explica igualmente que lo que se explica la cloración. Entonces yo voy a tener el benceno con los triples dobles enlaces deslocalizados y le voy a agregar el bromo. El bromo, al igual que el cloro, va a utilizar ya sea o el tricloruro férrico o el tricloruro de aluminio. Para este caso, como voy a utilizar el bromo, pues yo lo voy a nombrar es como FeBl3, pues para hacer referencia a que el catalizador, tanto como el reactivo, van a actuar sobre el mismo sustrato, entonces para hacerlo más coherente. Entonces acá tendría yo el benceno con los dobles enlaces deslocalizados y obtendría entonces el halógeno en cualquier lado ubicado. Y obtendría la bromación. El mecanismo es el mismo. Entonces para el otro caso voy a hacer de una vez la tercera reacción, que es una iodación. Entonces es relativamente sencilla porque el mecanismo es muy parecido. Entonces igual ocurre el benceno con los dobles enlaces deslocalizados. Entonces para agregar yodo normalito, yo tendría es el yoduro de cobre, y esto me da la posibilidad de que la reacción se estabilice muchísimo mejor, al contrario de utilizar por ejemplo un bromuro férrico o un cloruro férrico o un tricloruro de aluminio. Entonces para esta reacción, y igual que esta, yo puedo localizar el yodo acá. Entonces si ven, yo tengo los dos grupos salientes para ambas reacciones, es decir, yo tendría aquí más HBl, por el mismo mecanismo pasado, y esta más HI. Igual las reacciones se van a mantener. Lo que me interesa a mí por ahora es que ustedes simplemente conozcan cuál es el sustrato, cuál es el reactivo y cuál es el producto. ¿Listo? Como identificarlo nada más. Bueno, para el proceso entonces de esta reacción, que es la nitración y la sulfonación actúan casi con los mismos reactivos. La única diferencia es que con una nitración yo la puedo hacer en presencia de ácido sulfúrico o incluso simplemente en presencia de ácido, del mismo ácido. Es importante que estén juntos porque tanto el ácido nítrico como el ácido sulfúrico necesitan activarse. Entonces la activación, uno va a activar al otro. Entonces, ¿cómo se nitra? Entonces la nitración va a ocurrir así. Yo tengo el benceno con igual los dobles enlaces deslocalizados. Voy a adicionar entonces el reactivo, que es el ácido nítrico, y lo voy a adicionar en presencia del ácido sulfúrico, que sería el H2SO4. Cuando yo tengo esto sin mecanismo, ahora lo vamos a trabajar, entonces yo tendría el benceno sin deslocalizar ni nada, simplemente con el NO2, que va a ser el producto de la nitración. Ahora, después de que ya tengamos este producto, entonces les voy a mostrar cómo es el mecanismo de la reacción para que lo entiendan un poquitico mejor. Para que mostrarles un poquito el mecanismo de la reacción, lo que hay que tener presente es que, por ejemplo, yo tendría el ácido nítrico, es decir, el HNO3, le voy a hacer la posible estructura de Lewis, o sea que sería nitrógeno, enlace oxígeno, doble enlace oxígeno por acá, enlace oxígeno así. De manera que este oxígeno que está acá es el que va a estar unido al hidrógeno. Esta sería la estructura de Lewis, entonces esto va a adquirir carga positiva y el oxígeno acá carga negativa.
como si ustedes se dieron cuenta, yo le adicioné ácido sulfúrico por este lado. Ese ácido sulfúrico que está acá, es decir, va a estar en medio ácido. Recuerden que los ácidos son donadores de protones. Entonces, este ácido, que si ustedes lo logran visualizar acá, este señor que está por acá, este OH, va a terminar atrayendo este protón que está aquí, de manera que si este termina atrayéndolo, o atacándolo, para que en términos, entonces, ¿quién lo va a atacar? Pues los dos pares de electrones libres que tengo, de manera que yo voy a tener como resultado el H2O saliente de aquí, y voy a obtener, si ustedes lo visualizan acá, voy a tener el N, el nitrógeno, doble enlace oxígeno, enlace oxígeno. De manera que el enlace saliente de acá, para generar estabilidad, tendría el NO2 más. ¿Por qué más? Porque el nitrógeno solamente puede hacer dos enlaces. Un enlace triple le va a ocasionar triple enlace. Eso implicaría que en ese momento este nitrógeno tiende a perder el enlace oxígeno. Es decir, que da la posibilidad tanto de reducirlo como de quitarlo. Entonces, este NO2, que en última yo lo puedo colocar así, NO2 más, es el que va a actuar aquí. Entonces, ese NO2 más, entonces igual yo voy a partir del benceno, miren, el benceno deslocalizado los dobles enlaces, entonces así, y le voy a adicionar el NO2 más, pero se lo voy a colocar así para que ustedes lo logren visualizar un poquito mejor. De manera que yo tendría el N doble enlace O más. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues en últimas este señor que está acá va a atacar al nitrógeno que está acá. ¿Por qué lo va a atacar? Porque este tiene carga positiva y los enlaces pi del benceno pues van a tener carga negativa y por ende termina atacándolo. Este ataque entonces va a generar un intermediario y ese intermediario sería el mismo benceno con una deslocalización de los enlaces pi. Entonces yo tendría aquí el posible N o 2, voy a colocarlo así para que lo visualicen un poquito mejor, y tendría el enlace del hidrógeno que estaría acá para hacer la sustitución, y como este enlace fue el que atacó, quiere decir que la deslocalización estaría acá, de manera que estos enlaces que están acá pueden migrar hacia este lado, a este lado, y si ustedes se dan cuenta, este que es el que se va a sustituir, va a terminar devolviendo el enlace que estaba compartiendo con el hidrógeno y lo devuelve. Entonces, al devolver ese, porque los carbonos comprometidos en los dobles enlaces del benceno no pueden hacer dos enlaces, es decir, yo en un benceno no podría obtener algo como esto, o sea, el benceno así y tener dos enlaces pegados al mismo carbono. ¿Por qué? Porque este ya tiene un doble enlace comprometido y por ende un enlace extra generaría un quinto enlace y inestabilidad del carbono. Entonces, para acá, generando ya esta estructura, quiere decir que este hidrógeno va a terminar saliendo, es decir, se va a devolver al que se lo prestó. Para la sulfonación entonces, que hay que tener presente, es puedo o no utilizar los mismos reactivos de la nitración, es decir, el ácido sulfúrico, obviamente la materia prima, pero puedo utilizar el ácido nítrico como activador del ácido sulfúrico. Entonces, para este caso, por ejemplo, yo voy a utilizar obviamente el ácido sulfúrico, que es el H2SO4, lo puedo colocar en forma de ácido nítrico o simplemente lo puedo dejar como ácido sulfúrico nada más y igual se va a ocurrir la sulfonación. Entonces, por ejemplo, yo tendría el benceno acá deslocalizado los dobles enlaces y obtendría el SO3H, que se va a denominar el ácido benceno sulfúrico. ¿Cómo ocurre esta reacción? Entonces, lo primero que hay que tener presente es que el ácido sulfúrico necesita activarse. ¿Cómo es que ocurre entonces la reacción de sulfonación? Entonces, lo primero que habría que hacer sería activar el ácido sulfúrico. ¿Cómo se activa? Entonces, recuerden que yo obtendría el ácido sulfúrico, H2SO4, que en el momento en que esté en una disolución, es decir, que esté acuoso, pues el ácido se va a ionizar y se convertiría en HSO4 más el hidrógeno saliente, como una posible ionización o disociación. De manera que este señor es en últimas el que va a actuar. ¿Cómo va a actuar? Pues la reacción ocurriría por una activación también del ácido nítrico y termina convirtiéndose en el SO3H negativo. ¿Cómo ocurre esto? Pues yo lo que les decía, que en vez de tenerlo así, yo podría obtenerlo, es como el trióxido o el óxido, y este óxido en últimas con activación completa del ácido, es decir, este hidrógeno que está acá termina siendo atraído por este
y obtendríamos con la estructura de Lewis el S, el enlace O, el doble enlace O, enlace O, y esto sería estructura de Lewis de este óxido y el hidrógeno. De manera que este va a ser el que va a permitir que se active o no la sulfonación en el benceno. Entonces, una vez yo tenga esa sulfona, ese sulfato, por decirlo de alguna manera, ya hecho, ya activado, pues lo que va a ocurrir es simplemente el ataque del doble enlace de los enlaces pi del benceno al SO3H. De manera que yo obtendría, por ejemplo, la estructura del ácido, de la estructura de Lewis para este caso, que sería algo como esto, y entonces lo que ocurriría para este caso sería, este señor, como tiene una carga extra de electrones, es decir, tiene una densidad de carga positiva, pues esa densidad de carga va a terminar siendo atraída por cualquiera de los electrones pi que están en el doble enlace. Entonces, de manera que para este caso voy a hacer los electrones alternos y este señor va a ser el que ataque al azufre. De manera que una vez lo ataque, pues voy a obtener para este caso el benceno con, no voy a hacer para este mecanismo, no voy a hacer el rearreglo de los electrones, es decir, para que me entiendan un poco, no quería ser intermediario, pero para este caso entonces yo tendría el enlace O y el enlace OH. Si recuerdan, entonces el enlace lo establece el azufre y no lo establece ni el oxígeno ni el hidrógeno, menos el hidrógeno. Pero si se dan cuenta, aquí falta uno, es decir, la aromaticidad del benceno se pierde por un momento hasta que la sustitución, es decir, el enlace del hidrógeno acá, no termine saliendo. Entonces, para este caso, el hidrógeno que está allí sale y el enlace que se estaba estableciendo entre el hidrógeno termina devolviéndose. De manera que este migra y tendría una posibilidad de doble enlace allí. Entonces podría obtener como producto final voy a colocarlo no así, sino lo voy a colocar así. Entonces lo voy a colocar como el SO3H, que se va a llamar el ácido benceno sulfónico. Pues esto tiene características de ácido y por eso se va a llamar ácido benceno sulfónico. Para esta reacción es muy útil porque resulta que este es un grupo protector, de manera que cuando yo quiera hacer las reacciones con sustituyentes ya preestablecidos en el benceno, pues puedo adicionar un benceno sulfónico de manera que me va a proteger ese carbono e impida ya sea la nitración, la alquilación o cualquier otro sustituyente que se le quiera incluir a este carbono. La alquilación me va a permitir adicionar cadenas alquílicas al benceno, pero esta reacción tiene unos contras, o sea, es muy fácil de hacer, muy útil también, pero el problema es que la reacción sufre de rearreglos en la reacción. Y el último es que es eso, pues que la máxima cantidad que no altera el comportamiento del sustrato es que yo puedo adicionar entre 1 y 2 carbonos. Si yo adiciono una cadena alquílica mayoritaria a 2 carbonos, pues el compuesto va a terminar sufriendo rearreglo. Entonces ya se los voy a mostrar. Primero simplemente voy a hacer la alquilación normal. La alquilación es muy sencilla, es simplemente, por ejemplo, yo voy a adicionar un metilo y lo voy a adicionar pues con un cloruro. Es decir, esto me va a permitir activar allí, entonces yo tendría el AlCl3, no le voy a colocar el mecanismo todavía, entonces simplemente obtengo el benceno con los dobles enlaces alternos y para este caso el CH3. Si tengo un grupo saliente que sería el HCl, ya saben que se debe sustituir un hidrógeno que es el que va a salir y se va a incluir para este caso el metilo. Entonces tendría este grupo saliente. ¿Qué es lo que va a suceder, por ejemplo, en este caso? Porque lo tengo así. Porque yo puedo incluir perfectamente aquí, no esta cadena, sino la voy a colocar un poquito más larga. Entonces, la voy a colocar en diagrama de puntos. Entonces resulta que yo voy a colocar acá el cloro. Cantidad de carbonos adicionados, 1, 2 y 3. El ácido de Lewis que voy a utilizar para que la reacción se lleve a cabo, pues sería el tricloruro de aluminio. ¿Qué va a pasar con esto? Entonces, ¿qué sería lo lógico? Según lo que hemos trabajado hasta acá, es que pues el doble enlace así en forma de anillo para indicar que está pues está transponiendo los dobles enlaces, y aquí seguiría este enlace que está acá, sería 1,
2, 3. Es decir, voy a colocar este como enlace para que lo puedan visualizar simplemente. 1, 2 y 3. En teoría se supone que esto debería comportarse así, pero lo que sucede es que este compuesto en manera práctica no se formaría. Aquí es que este cloro que está aquí terminal, lo que va a hacer es que en el momento de salir va a dejar una densidad de carga parcialmente positiva al carbocatión primario y eso lo genera inestable. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que el hidrógeno que está aquí en el carbono número 2 va a terminar superponiéndose aquí o traslapándose. Y al traslaparse, el carbocatión terminaría formándose aquí y no aquí. Entonces, ¿eso en qué se traduce en el momento de hacer la reacción? Pues resulta que si yo la quiero obtener, el benceno, que lo quiere hacer la alquilación con el cloruro, pues en el momento de obtener el producto, el cloro, el carbocatión se generaría allí, por ende, la carga estaría acá, es decir, la carga parcialmente positiva, y el doble enlace atacaría a este carbono y no atacaría a este carbono. Por ende, yo obtendría, sería un isopropilbenceno y no un propilbenceno. ¿Ven? Ese es el problema de las alquilaciones de Friedel-Crafts, que existe un rearreglo de los electrones por una transposición en el momento de hacer la alquilación. ¿Qué sería lo máximo entonces para que quede bien hecho el ejercicio? Pues puede ser que yo le agregue máximo 2 cadenas carbonadas, es decir, un etil. Entonces yo le agregaría como CH3, CH2, Cl, ¿ven? El cloro que permite pues que se lleve a cabo la reacción, el ácido de Lewis que estaría el tricloruro de aluminio y obtendría la reacción de etilbenceno. No hay ningún problema con este, el único problema entonces fíjense que no me mostraría un rearreglo de electrones, ni un rearreglo de cadenas carbonadas, ni una transposición del halógeno a otro carbono, sino el problema de la alquilación de Friedel-Crafts es que en el momento de que yo obtenga ya sea este producto o este producto, entonces puedo hacer para que lo visualicen bien. Por ejemplo, si yo tengo este producto, el problema es que como el cloruro de metilo está en solución y tengo el catalizador allí también presente, a pesar de que yo tenga un producto, un exceso en mínima cantidad ya sea del cloruro o de este cloruro, pues van a hacer que la reacción se vuelva en cadena y por ende, en este caso que es el tolueno, este metilo que está acá ejerce un efecto inductivo en el carbono comprometido con el enlace. Entonces, lo que va a hacer es que este efecto inductivo active los otros carbonos y por ende yo no solamente obtendría esta cadena de carbonos, sino que también obtendría el tolueno que ya lo tengo allí y haría que se pegue otro metilo en la orientación que él da, que puede ser o aquí, o aquí, o acá. Entonces pegaría otro metil acá. De manera que como el reactivo todavía continúa allí activo y tengo el catalizador también presente, yo ya tengo un sileno. ¿Y el sileno qué es lo que va a hacer? Pues en el momento de formarse, voy a colocarlo aquí en naranja, entonces obtendría el sileno y ya no tengo un solo carbono ejerciendo un efecto inductivo, sino que voy a obtener tanto el carbono de este como el carbono de acá ejerciendo el efecto inductivo en los otros carbonos. Y por ende, yo no solamente voy a obtener este, sino que así sucesivamente se va a pegar otro carbono aquí. Entonces, obtendría otro producto, que sería CH3, para este caso, CH3, y por ende, la orientación queda orto en este, orto en este, entonces sería acá. Y igual continúa la cadena. El problema es que yo puedo hacer una metilación en cadena, cuando realmente lo que yo quería obtener es el tolueno. Ese es el problema. Igual sucedería aquí. O sea, obtendría aquí un etilbenceno, pero con la posibilidad de que también obtenga un dietilbenceno, un trietilbenceno y así sucesivamente. Entonces el problema de la alquilación es más fácil acilar, reducir en vez de alquilar. Para la reacción de acilación de Friedel-Crafts, la acilación es un poco más útil que la alquilación porque yo puedo acilar y después reducir y obtengo un grupo alquílico. Entonces, para que lo vean un poquito mejor, es decir, yo puedo obtener un grupo con un carbonilo que está aquí como sustituyente, pero después lo reduzco y obtengo un etil, por ejemplo, en vez de tener una acetona. Pero lo voy a hacer para que lo puedan visualizar un poco. Entonces, ¿qué es una acilación? Entonces, por ejemplo, yo tengo el metil, tengo el carbonilo
y le voy a adicionar el cloro. El cloro es el que me va a permitir que la reacción se active, que este pueda atacar. Entonces el reactivo que se va a utilizar es el mismo que se utiliza en la alquilación. Entonces en este momento, sin mecanismo de reacción, sucedería que tengo el benceno normal por acá, los dobles enlaces alternos, y ocurriría C doble enlace O enlace CH3. ¿Ven? Entonces este nombre es muy común, se llama acetofenona, y me va a permitir a mí poder sintetizar muchos productos más basados en este. ¿Qué es lo que tengo acá? Pues que al contrario de la alquilación, la acilación no permite la transposición, no permite la formación de otro producto, y menos que se siga ya sea metilando o sea acilando más el reactivo. Entonces se mantiene constante en el producto deseado. Tengo este ejemplo acá que lo traje para hacer, por ejemplo, este que está acá, es decir, yo no quiero obtener la acetofenona, sino no quiero obtener el etilbenceno. Entonces para este ejemplo, para que lo vean un poco mejor, yo puedo hacer la alquilación, pero voy a obtener al fin como producto es un grupo alquílico, es decir, una cadena sencilla. Entonces voy a colocar el reactivo que sería este mismo, sería CH3, C doble enlace O, enlace Cl, con el tricloruro de aluminio, que es el que me va a permitir que se active la reacción. Aquí quedó parcialmente escrito el benceno, entonces los dobles enlaces alternos sin mecanismo de reacción. Entonces lo que va a suceder, pues normal, mire, yo tendría C doble enlace CH3. ¿Ven? La reacción aparentemente no ha cambiado porque voy a utilizar lo mismo. ¿Cómo hago yo entonces para convertirlo en un grupo distinto? O sea, en una cadena no carbonílica, sino cadena lineal, alifática. Entonces lo que voy a hacer es reducirlo. Entonces al reducirlo utilizo el N2H4 y eso me va a permitir a mí convertir el benceno, lo deja intacto, voy a hacerlo con anillo aromático, y en vez de colocarlo como un grupo carbonilo, lo coloco como un grupo alquílico. Entonces cadena lineal sencilla, cadena con grupo carbonilo, pero lo puedo convertir. ¿Qué es lo que va a pasar? De que una vez tenido que he localizado este producto, pues yo no necesito como tal obtener una mezcla racémica, una transposición, porque este reactivo no deja hacerlo. Y por ende se vuelve más útil hacer una acilación, después una reducción para obtener un grupo alquílico, que en vez de alquilar, sabiendo que puedo obtener subproductos de la reacción. Para este caso, las reacciones que vamos a utilizar son reacciones con algunos sustituyentes y no con todos los sustituyentes. La razón principal, pues estas reacciones las considero un poco más interesantes para trabajar antes de llegar a lo que son los orientadores ortometapara como activantes o como desactivantes. Entonces, pues traje a colación solo tres, que es la oxidación de cadena lateral, la reducción de grupos nitro, por este lado tengo la formación de cadena lateral bencílica, y cómo es que en últimas yo voy a obtener cada uno de los productos de las reacciones. En este primer caso entonces hay que tener cuidado con el reactivo, porque para este sustrato que es el tolueno, en el momento de oxidarlo, la oxidación me daría ácido benzoico, pero cuando yo tengo una cadena alquílica un poquito más grande, pues la oxidación de esa cadena va a terminar también formando ácido benzoico. Entonces miren para que se hagan una idea. Entonces yo tengo el benceno acá, el reactivo que es el permanganato de potasio, que va a estar diluido. Acá no influye mucho que si está caliente, si está diluido, si está concentrado o no. Simplemente el solo hecho de que sea permanganato de potasio hace que la reacción se oxide. Entonces obtendríamos igual el benceno. Lo voy a colocar en forma de anillo para indicar que hay una desorientación de los dobles enlaces, y aquí obtendríamos el tolueno, pero este tolueno que está allí, que está en la misma cadena, pues lo que va a hacer es que termina oxidándose, entonces se va a convertir en COOH, es decir, el ácido benzoico. ¿Qué era lo que les estaba indicando hace un momentico? Si yo por ejemplo tengo el benceno, y a este benceno lo tengo con esta cadena lateral, pues yo tendría 1, 2 y 3 carbonos en cadena lateral, pero resulta que si yo le agrego el mismo permanganato de potasio que va a estar diluido, en el momento de adicionarlo, pues la cadena también termina convirtiéndose en ácido benzoico. Para nuestro caso, que hasta ahora están aprendiendo ustedes un poquito a manejar la química orgánica, el hecho de que me oxide en una cadena lateral con permanganato de potasio y no les dé esto, sino les dé por ejemplo aquí el ácido en la forma terminal,
No habría ningún problema por ahora, hasta que ustedes vayan metiéndose un poco más en el cuento y entiendan que la oxidación con un permanganato termina siempre formando el ácido benzoico. Para esta reacción, que es la reducción de los grupos nitro, es una reacción muy útil porque me va a facilitar a mí que en vez de yo tener un grupo nitro, lo pueda tener en forma de amino, y ese me cambia directamente el sentido de la orientación. Es decir, el grupo nitro es un orientador meta, quiere decir que si yo le voy a adicionar un sustituyente a cualquiera de los otros 5 carbonos, él me los va a orientar en posición meta. Pero yo lo puedo reducir, es decir, convertirlo en grupo amino, y él me los va a orientar en posición ortopara. Entonces la reacción se vuelve útil en el momento en que yo puedo obtener no el grupo nitro con hierro acidificado, sino que lo que yo voy a obtener para este caso es el NH2. ¿Ven? Un amino basado en un nitro, simplemente adicionándole hierro acidificado. Hay otro reactivo que se utiliza aquí, que se puede utilizar la piridina para poder también hacer la reducción. Pero a nosotros creo que es más sencillo y más útil trabajar este, que es más fácil. Ahora, tengo este de acá, que es el bromosuccinilamida, y el bromosuccinilamida me va a permitir a mí no adicionar sustituyentes directamente al benceno, sino me va a adicionar sustituyentes a las cadenas laterales que tenga ese benceno. Entonces, bueno, ¿qué es eso? El bromosuccinilamida se va a activar en función del tetracloruro de carbono. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si yo tuviese, entonces les voy a colocar el reactivo acá, que es este reactivo, el sustrato que sería el tolueno, y lo que va a suceder es que en vez de adicionarse directamente en cualquiera de los otros 5 carbonos, el bromo termina adicionándose acá y por ende terminaría perdiendo un hidrógeno y terminaría teniendo esta cadena, el bromometilbenceno. Este bromometilbenceno es muy útil porque, por ejemplo, yo quiero hacer una síntesis y de esa síntesis no quiero que el bromo se me pegue en otro lado. Por ejemplo, si yo tuviese, para este caso, tuviese el benceno con el tolueno allí metido y resulta que yo lo que le quiero hacer es una bromación. Entonces, si yo le voy a hacer la bromación a este benceno, este tolueno que yo tengo acá, que sería el CH3, que inicialmente está aquí arriba, si yo simplemente le agrego de esta forma, pues en la formación del tolueno se mantiene y no se halogena. Entonces, lo que va a hacer es que este señor es un orientador ortopara, por ende, el bromo podría ubicarse aquí, pero también podría ubicarse acá. ¿Ven? En función de este que es el orientador. Por ende, yo tendría este como un posible producto, también tendría este como otro posible producto y otro posible producto. Entonces yo tendría una mezcla racémica acá con producto mayoritario, pero este me da la posibilidad, con esta reacción, con el bromosuccinilamida, de bromar la cadena lateral y no bromar al benceno.